Si en el capítulo anterior vimos las matrices, ahora le toca el turno a los determinantes de matrices. De matrices cuadradas, ¿vale? Donde el número de filas coincide con el número de columnas. De hecho, hay un pequeño detalle que es que ahora, en vez de llamarle dimensión de una matriz, si nuestras matrices ahora van a tener orden m por n. Bueno, pues entonces, en vez de hablar de dimensión, ¿vale? M por m, vamos a hablar de orden, ¿vale? Entonces, de orden m en este caso. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, orden 2 significa que es una matriz 2 por 2, ¿vale? Y orden 3 es una matriz 3 por 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependiendo del orden, vamos a calcularlo de una manera o vamos a calcularlo de otra. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues ahí es donde entra la definición de determinante, que es las sumas y las restas de los productos de los elementos de las diagonales descendentes y de las ascendentes. Entonces, para el método de resolución vamos a definir orden 2, orden 3 y orden 4, ¿vale? Entonces, el orden 2 es el más sencillo, que son para matrices 2 por 2. Si las matrices las ponemos entre paréntesis, los determinantes entre barras verticales. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal o descendente, una de las descendentes, que sería el elemento de la posición 1, 1 con el elemento de la posición 2, 2, que sería esto de aquí, ¿vale? Y menos el producto, perdón, de los elementos de la diagonal ascendente, ¿vale? Hasta aquí yo creo que no tiene mayor complicación, ¿vale? Y de hecho voy a hacer un ejemplo con una matriz sencilla, ¿vale? Donde ponga, por ejemplo, pues determinante de 1, 2, 2, 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, allá vamos. Diagonal descendente, tengo 1 por 3. ¿Sí? Y ahora le voy a restar la diagonal ascendente. Entonces, eso es un 2 por 2. 2 por 2. Por lo tanto, 1 por 3 es 3, menos 2 por 2, que es 4, menos 1. ¿Puede darme un determinante, un valor negativo? Por supuesto, porque los escalares, recordamos que son números reales y los elementos que componen las matrices, que a su vez son con las que vamos a calcular los determinantes, son números reales. Entonces, la solución, el escalar siempre va a ser un número real. ¿Vale? Puede ser una fracción, puede ser una raíz, puede ser cualquier número que esté dentro de los conjuntos, del conjunto de números reales, ¿vale? Valga la redundancia de los reales. Bien, pueden haber números negativos. Entonces voy a poner otro ejemplo rapidillo, porque esto se entiende de sobra. Entonces, menos 1, 0, 1, 2, por ejemplo. Entonces, vamos a poner la resta ya directamente y decimos menos 1 por 2, menos 1 por 2, menos 1 por 0, o 0 por 1. ¿Vale? Y esto nos da menos 2 menos 0, que es menos 2. Ese sería el determinante de esa matriz de orden 2. Bien, en la matriz en el determinante de una matriz de orden 3, la cosa ya cambia, ¿vale? Porque tenemos más de una diagonal descendente. En los libros os aparecerán perfectamente con triángulos. Yo os voy a explicar la regla de Sarrus de la manera más sencilla, que es principalmente repitiendo los números de los elementos de las dos primeras filas. Entonces, ¿veis ese determinante de orden 3? Pues repito, el elemento de la posición 1, 1, el elemento de la posición 1, 2, el de la 1, 3, el de la 2, 1, el de la 2, 2, el de la 2, 3, ¿vale? Y ahora empiezo a tirar las diagonales descendentes. Entonces, el primer valor que voy a calcular es el producto de la primera diagonal descendente, que siempre va a coincidir con la diagonal principal, claro. ¿Vale? Como veis, aquí. Ahora, el siguiente, como tengo más de una diagonal, voy a por la siguiente, que sería el elemento de la posición 2, 1 con el de la 3, 2 y con el de la 1, 3. Y se lo sumo. Y todavía me queda una diagonal más. Entonces, que se corresponde con el elemento de la posición 3, 1, el de la 1, 2 y el de la 2, 3. Esa es la suma
de las 3, ¿vale? Es decir, tengo una matriz de orden 3, sé que su determinante va a tener 6 sumandos, ¿vale? 3 que van a estar sumando entre sí y luego 3 que van a estar, bueno, sumando entre sí, pero se hace una resta entre medias, que es la suma de los productos de las diagonales descendentes menos la suma de el producto de los elementos de las diagonales ascendentes. Entonces, ahora vamos a poner las ascendentes y la primera que tenemos es la de elemento posición 1, 3, 2, 2, 3, 1. Ahí está. Y se la restamos a las anteriores. Lo mismo que vamos a hacer ahora con la siguiente. Posición 2, 3, con la 3, 2 y con la 1, 1. Aquí está. Y la última de todas, posición 3, 3, posición 1, 2 y posición 2, 1. Vale. Esto he puesto los signos ya directamente para que sepáis cuáles están sumando y cuáles están restando. Evidentemente, si uno de los productos da negativo y tiene un menos delante, pues se coloca positivo. O sea, en ese sentido se respeta igualmente los signos algebraicos, ¿vale? De operaciones algebraicas, vaya. Y el concepto o el método de repetir las dos primeras filas es el método o la regla de Sarrus, ¿vale? Y ahora voy a aprovechar y voy a hacer el determinante de esta matriz A. Entonces, y lo voy a hacer de una manera, o sea, de la misma manera, pero con sumandos, ¿vale? Entonces, el determinante de A es el determinante 1, 2, menos 1, 4, menos 1, 1, 1, 0, 2. Y ahora voy y repito las dos primeras filas para aplicar la regla de Sarrus. 1, 2, menos 1, 4, menos 1, 1. Y empiezo con la primera diagonal. La primera diagonal es 1 por menos 1 y por 2. Entonces, esto es menos 2. Ya voy a aprovechar y voy a abrir un paréntesis, ¿vale? Por lo que os acabo de decir. Siguiente diagonal. 4 por 0 por menos 1. Y eso evidentemente es más 0. Voy a hacer así. Y voy a ponerle el más. Y ahora le toca más. El siguiente valor es el producto 1 por 2 y por 1. Que eso es 2. Cierro paréntesis y pongo menos y vuelvo a abrir paréntesis, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es sumar las otras diagonales. Vamos allá. Primera diagonal, menos 1 por menos 1 por 1. Eso es 1. ¿Vale? Voy a poner aquí, así. Este va a ser, esto voy a poner más y cierro paréntesis. Bien, la siguiente diagonal, habrá quien ya seguramente haya terminado, ¿vale? Porque esto tampoco tiene mucha ciencia. 1 por 0 por 1 es 0. Y el último ya, 2 por 2 por 4. Y eso es 16. Bien. Pues ahora viene el desarrollo. Y esto es igual. A mí me gusta seguir debajo justo. ¿Vale? Entonces es menos 2 más 2, 0. Y ahora tengo que restarle 17. Por lo tanto, el determinante de esta matriz es menos 17. Evidentemente, el determinante de una matriz, si existe, es único. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, aunque no os va a entrar, lo voy a contar así un poquito por encima, que es cuando nos encontramos con matrices o determinantes de matrices de orden 3, bueno, de orden 4 o superiores, o mayores de orden 3. Pero este método me sirve para introducirnos después a lo que vamos a la adjunta de una matriz que se realiza con determinantes. Entonces, lo que voy a hacer es explicarlos a través del ejemplo, ¿vale? Que es muchísimo más sencillo. Entonces, aquí tengo un determinante, una matriz, la misma matriz, para que sepamos que nos tiene que dar menos 17, y veis que es una orden 3×3, o sea, es orden 3 o dimensión 3×3, pero se puede aplicar la misma regla, ¿vale? De los adjuntos, tanto a una 2×2 como a una 3×3, 4×4, 5×5, ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este método? En desarrollar una fila o una columna, ¿vale? Entonces, siempre vamos a elegir la fila o la columna que más ceros tenga.
porque nos interesa. Nos interesa porque son cálculos que nos ahorramos. Entonces, la que estoy viendo, tengo dos opciones. O esta columna o esta fila. ¿Vale? Tengo esas dos opciones. Y casi que prefiero trabajar con el 1 y con el 2 y con el 0 que con el 2, el -1 y el 0. Ojo, puedo desarrollar cualquier fila o cualquier columna. Puedo trabajar con la primera columna, 1, 4, 1, o la primera fila, 1, 2, -1. En ese sentido no hay ningún problema. Pero para ahorrar cálculos se suele trabajar solo con una fila. O sea, con la que más ceros tenga. ¿Vale? Pero eso, podemos hacerlo por cualquiera. Y voy a desarrollar entonces la de abajo del todo. Voy a apoyarme en las posiciones, ¿vale? Esto es lo mismo que A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Vale. Entonces, el determinante de A va a ser el elemento que está en la primera posición de la fila. Entonces, es el 1. ¿Vale? Y ahora, el 1 lo tengo que multiplicar por -1, ¿vale? Y ahora el exponente va a ser la suma de las dos cifras de su subíndice. Entonces, en este caso, está en la posición 3, 1. Entonces, elevado a 3 más 1. Así directamente, ¿vale? Y por el determinante que queda de tapar la fila 3 y la columna 1. Es decir, yo como empecé a desarrollar por el elemento de la posición 3, 1, tapo la tercera fila y la primera columna. Entonces, tercera fila y primera columna. Entonces me queda el determinante 2 menos 1, menos 1, 1. ¿Vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a ponerlo en azul. 2 menos 1, menos 1, 1. Bien. Más, siempre voy a sumar. Ahora, el elemento de la posición adyacente en la fila que estoy desarrollando, que es el 0. Entonces, 0 por algo, 0. Más 2 por menos 1. Y ahora, ¿en qué posición está? En la 3, 3. Entonces, eso es más 6. ¿Vale? Por el determinante que me queda de tapar la fila 3 y la columna 1, que es el 1, 2, 4, menos 1. 1, 2, 4, menos 1. 1, 2, 4, menos 1. Y esto es igual a menos 1 a la cuarta es 1. Por 1, 1. Entonces me queda solo hacer el determinante. Entonces, fila diagonal descendente, 2 por 1, 2, menos la ascendente. Menos 1 por menos 1 es 1, como estoy restando, 1. Y le pongo el menos. Ahora en el azul correspondiente. Vale, y esto sería 1 por. Y ahora más 0, que ya está. Y ahora más 2, menos 1 a la sexta es positivo también, por. Y ahora diagonal descendente, menos 1, menos la ascendente, que es menos 8. O sea, un 8. Y esto es igual a 1 más 2 por menos 9, menos 18. Y esto es menos 17. Exactamente el mismo resultado que nos dio en el anterior, ¿vale? Haciendo la regla de Sarus. Evidentemente este os lo estoy explicando para cuando nos encontremos un 4×4, si es necesario, ¿vale? Pero también me sirve el tema de los adjuntos, ¿vale? Que es ese menos 1 elevado a la suma de los subíndices, porque lo vamos a ver después en el cálculo de la matriz inversa, ¿vale? Pero bueno, este es el desarrollo. Si alguien quiere intentarlo en casa, que lo desarrolle por una columna o por otra fila, que no sea la que acabo de utilizar yo, y vais a ver que os da menos 17 también. Porque el determinante, si existe, es único. ¿Vale? Bien, propiedades de los determinantes. Aquí os he puesto todas las que hay, pero realmente, viendo las pruebas que vais a tener que realizar, tanto del primer semestre como la final, ¿vale? Solo vais a necesitar 3, ¿vale? Que son las 5, las 6 y las 7, que se resumen principalmente en, si cuando vamos a realizar un determinante tenemos una fila o una columna de ceros, automáticamente el determinante es 0. Esa es la 5. Si tenemos dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0.
Y ya lo podemos poner automáticamente. Y después, si vemos que dos filas son proporcionales, pues automáticamente el determinante también es 0. ¿Vale? Por lo tanto, las propiedades en las que nos tenemos que centrar son estas tres. Ojo, las demás son importantes, pero es que realmente nos las van a preguntar. Al menos en la colección de exámenes que tengo yo, no aparece. Pero por si acaso, ¿vale? Porque sí que está dentro del temario. ¿Mm? Bien, dicho esto, nos vamos al cálculo de la matriz inversa por el método del determinante. Hablaba en el capítulo de las matrices, el capítulo anterior, de que lo podemos hacer por el método de Gauss. No hay ningún problema, ¿vale? Pero si podemos trabajar con este, yo creo que es muchísimo más sencillo. Cada uno y cada una que elija el método que más, con el que se sienta con mayor comodidad, básicamente. O sea, como las matemáticas. Un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, igualación, reducción o sustitución, el que más te guste. O sea, con el que mejor te sientas a la hora de resolver, ¿vale? Entonces, la matriz inversa, si existe, el determinante tiene que ser no nulo, ¿vale? Esa va a ser la condición de inversibilidad o invertibilidad de una matriz. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Ojo, esto es lo mismo que multiplicar por 1 partido por A en la adjunta de la traspuesta. O, lo que es lo mismo, no va a caber ahí, la traspuesta de la adjunta, pero es lo mismo. Yo siempre hago la traspuesta y luego hago la adjunta a la traspuesta, ¿vale? Pero lo que es importante es que la condición de invertibilidad de una matriz es que el determinante nunca puede ser 0. Es decir, nos van a hacer preguntas en los exámenes de que compruebe, bueno, preguntas de ¿esta matriz tiene inversa? Sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿No? Entonces, o hacemos el determinante y si da 0, pues sabemos que no existe su inversa. Pero si existe, es que da distinto de 0. Y luego, por ejemplo, los ejercicios que yo he visto es comprueba que la siguiente matriz tiene inversa. Entonces, lo primero que hacemos es, y en ese caso, y calcularla. Si nos piden comprobar, pues evidentemente después nos van a pedir calcularla. Y entonces hacemos primero el determinante y después aplicamos la fórmula. ¿Vale? Ojo, 1 partido por A, que nadie se olvide, por favor, es multiplicar una matriz por un escalar, ¿vale? Esto es lo que denominamos escalar por matriz, en las operaciones de matrices, ¿vale? Es decir, tengo que multiplicar todos y cada uno de los elementos de la matriz por 1 partido el determinante, ¿vale? Bien, entonces, ¿veis esa matriz que pone adjunta a la traspuesta? ¿Visteis cómo cambian los signos? Entonces, ¿por qué están cambiando los signos? Porque yo en el apartado anterior desarrollaba el elemento por el adjunto, pero en este caso solo necesito el adjunto. Es decir, aquí hay un más, ¿vale? En la primera posición hay un más porque era menos 1 elevado a la suma de los subíndices. Es el cuadrado de menos 1. Eso es menos 1 por menos 1, que es 1. Sin embargo, en el siguiente, la suma de los subíndices es impar. Eso sería menos 1 elevado a 1 más 2, que es 3. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre los signos van a alternarse en la adjunta de la traspuesta. ¿Vale? Tampoco voy a desarrollar mucho esto. ¿Vale? Sí es cierto que hay un ejercicio, que lo tengo al final del capítulo de una PEC, ¿vale? Pero, por ejemplo, inversas con las que nos vamos a topar en las preguntas cortas son como la que vemos ahí abajo, una 2×2, ¿vale? Pero después ya desarrollo la 3×3 y explico mejor bueno, explico mejor, no, o sea, mayor detalle la adjunta, porque no hay más que esto, ¿vale? Es decir, es lo mismo que hicimos con los adjuntos aquí atrás, oye, con el multiplicar el elemento por el adjunto, pero sin multiplicarle el valor que tenía delante. Es decir, ¿veis este 1? Porque se correspondía con este 1. Bueno, pues en el caso de las matrices no hay que colocar el elemento, solo se tapan las filas, la fila correspondiente y la columna. ¿Vale? Entonces, voy a calcular la matriz inversa con la fórmula, que esta la calculamos también con Gauss en el capítulo anterior, ¿vale? Entonces, primer paso, determinante de A. Eso es 1, 1, 2, 1. Entonces, diagonal inferior, 1 por 1, menos diagonal ascendente, 2 por 1. Y eso es menos 1. Siguiente paso, matriz traspuesta. Cambio filas por columnas. Entonces, la primera fila se convierte en primera columna y lo mismo con la siguiente. Y ahora viene la adjunta de la traspuesta.
adjunta, matriz adjunta de la matriz traspuesta. Y entonces, voy a poner más, menos, menos y más. ¿Vale? El criterio de signos. Y es por las posiciones, ¿eh? No es por otra cosa. Y ahora, atención. Si yo estoy en la posición 1, 1, tapo la fila 1 y la columna 1. Entonces, ¿qué número me queda? Un 1. Ahí va el 1. Ahora, si tapo, o sea, voy a colocar la posición 1, 2. Tapo la fila 1, como indican sus subíndices, y la columna 2, otro 1. 1 por aquí. Ahora, posición 2, 1. Tapo la fila 2 y la columna 1. Me queda un 2. Y ya ves que cambia de signo. ¿Vale? Yo tenía un 2, pero ahora tengo que ponerle un menos delante. Y el último, posición 2, 2, tapo la fila 2 y la columna 2, otro 1. ¿Vale? A ver, en las preguntas cortas no se suelen meter en una complejidad muy alta, ¿vale? ¿Entendiste el concepto de cálculo de inversa? Sí, pues ya está. Pues tira para adelante y elige el método que quieras. Por eso se ven matrices 2 por 2 para cálculo de inversa, ¿sí? Entonces, 1, menos 1, menos 2, 1. Y ahora que tengo los tres componentes, calculo directamente la inversa. Y lo único que tengo que hacer es dividir cada elemento por el determinante. Y como era menos 1, lo que voy a hacer es cambiarle de signo a todo. Entonces, menos 1, 1, 2, menos 1. Y aquí está la matriz inversa. En este caso, como era una 2 por 2, cuando hago la adjunta me quedaba solo un número. En la 3 por 3 me va a quedar un determinante 2 por 2. ¿Vale? Así de sencillo. No tiene más esto. ¿Vale? Entonces, recordamos la fórmula. La inversa es la adjunta de la traspuesta dividido entre el determinante de la matriz. ¿Vale? Eso que nos quede muy claro porque lo vamos a usar cada 2 por 3. ¿Vale? Y ahora, rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de filas independientes, es decir, que no son relaciones lineales de las otras. Aquí podemos trabajar con matrices rectangulares, no hay ningún problema. Pero uno de los métodos que vamos a utilizar para calcular el rango es con determinantes. ¿Vale? El otro, evidentemente, es con Gauss. Yo recomiendo Gauss, pero sí que es cierto que he visto mucha gente que el método de determinantes por menores, ahora voy a explicar qué es un menor, muchas veces podemos ir más rápido. Entonces, lo suyo sería, con Gauss nunca fallas, pero a veces sí que puedes tardar un poquito más en casos relativamente sencillos, digo relativamente sencillos, puedes tardar mucho más que por determinantes menores. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a proceder es a explicar un poquito de qué va el cálculo del rango por menores, que es básicamente conseguir un determinante. Como es determinante, recordad, tiene que ser cuadrado. Pero sin embargo, yo tengo una matriz rectangular. Entonces, lo que voy a hacer es, oye, calcular determinantes 2 por 2 para saber si el rango puede ser 2. Ojo, el rango nunca puede ser más que el número de filas o de columnas, ¿vale? De filas, perdón, si le dije antes. No sé por qué dije columnas. Porque lo que estamos mirando es la independencia de las filas, ¿vale? Que después en sistemas de ecuaciones se van a convertir en ecuaciones, esas filas, ¿vale? Filas, recordad, filas. Ni caso a lo de columnas, filas. Entonces, en este caso, lo que voy a coger es, voy a hacer el determinante de 2 por 2 de estas 4 posiciones, de estos 4 elementos, que se corresponde con este. Yo automáticamente, en el momento que me da menos 1, yo ya sé que el rango de esta matriz es 2. ¿Vale? Pero en el hipotético caso que fuese 0, podría seguir mirando, o en vez de mirar este primero, podría mirar otro. Entonces, el siguiente sería, pues por ejemplo, el 1, 0, 0 menos 1. Aquí tengo otro determinante 2 por 2, ¿sí? Que es este de aquí a la derecha. Y si cogiera este de primero, como da distinto de 0, no tienen por qué dar iguales los menores, ¿eh? Con que sean distintos de 0 ya nos llega para decir que el rango es el del orden de ese determinante, o de la matriz de ese determinante. Entonces aquí podríamos sacar de nuevo que el rango de A es 2. Y después, que esto es lo que a veces cuesta un poco más de asimilar, puedo coger la primera columna
y la tercera y juntarlas y hacer un determinante. Y ese es justamente el del medio. Eso también se puede hacer, ¿vale? Sobre todo esto, bueno, se ve meridianamente, yo lo voy a ver de soslayo porque no me gusta mucho, en sistemas de ecuaciones no me gusta mucho trabajar con determinantes. Prefiero Gauss, pero sí es cierto que esto es lo que más cuesta de entender para medir o calcular el rango de una matriz y después en el siguiente capítulo de un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Y con este, que también lo podríamos haber cogido, como es distinto de 0, el rango sería 2, que es el máximo posible, porque la dimensión de esta matriz es una 2 por 3. Entonces, ¿cuántas filas hay? 2, pues el rango máximo es 2, el máximo. Si todos estos determinantes menores fueran 0, automáticamente el rango sería 1. ¿Vale? De hecho, lo voy a dejar aquí indicado. Y en plan, como este es el 2 es el número de filas, esto automáticamente lo que me está diciendo es que el rango de A o es 2 o el rango de A es 1, que es el mínimo, ¿vale? Rango 1 significa que solo hay una fila independiente. Bueno, en este caso tampoco tendría mucho más porque solo hay 2, ¿vale? Bien, y ahora, método de Gauss. Lo importante es hacer ceros debajo de la diagonal. Entonces, una vez que tengamos ceros debajo de la diagonal, yo ya puedo clasificar ese sistema. Entonces, esta es la matriz que acabamos de ver hace un momento, la primera, la matriz A. Entonces, si yo hago operaciones elementales de fila, recordad que operaciones elementales de fila es sumar y restar filas y podemos multiplicar a cada una de ellas por un coeficiente, o sea, por un valor escalar cualquiera. Entonces, me toca hacer 0 en la posición 1, 1, aquí termino también muy rápido, que las podría cambiar de posición, es decir, podría hacer una permuta, cambiar la fila 1 por la fila 2, pero me da igual. Entonces, lo que voy a hacer es 3 veces fila 2 menos fila 1. Y me queda 3, 1, 0, la primera no se toca, 3 menos 3, 0, que era lo que estaba buscando, 0 menos 1, me queda un menos 1, y menos 1, menos 3, menos 0. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo ceros debajo de la diagonal, ¿sí? Por lo tanto, cuento el número de filas que no son todos ceros. Y en este caso tengo 2 filas, ¿vale? Porque, evidentemente, aquí tengo un valor y aquí tengo otro, ¿vale? Y evidentemente en el primero también tengo. Entonces, como son 2 filas diferentes, el rango de la matriz automáticamente es 2. Y no hay más, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el rango de la siguiente matriz, la B, evidentemente está colocada a propósito. ¿Por qué? Porque vemos que en la primera posición hay un 0, no hay un valor escalar. Entonces, en estos casos, tengo que retroceder la diagonal principal o la teórica diagonal principal una posición hacia la derecha. Entonces, tengo que hacer ceros debajo de esa diagonal. Bueno, la he pintado escalonada, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer operaciones elementales de fila para conseguir un 0 debajo de la diagonal. Entonces, voy a hacer F2 menos F1 para sacar ese 1 que he pintado en naranja. Entonces, la primera no se toca. Y ahora 1 menos 1, 0, que era lo que buscábamos, y 1 menos 0, 1. Y ahora abajo del todo, 0, 0, 1. Se ve perfectamente que las dos, la fila 2 y la fila 3, son iguales. Entonces, sé que se me van a eliminar, ¿vale? Entonces, voy a hacer el 0 en esa. Entonces, tengo que hacer 0 aquí. Podría parar, y decir que como la fila 2 y la fila 3 son iguales, el rango es 2 automáticamente. Pero bueno, sigo un paso más, que tampoco pasa nada, que estamos empezando. Fila 3 menos fila 2. Entonces, esto es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2. Vale, mucho cuidado con el primer elemento o el primer número de la posición 1, 1 sea un 0, ¿vale? Porque hay que desplazar la diagonal. O eso, o hacer una permuta, como pasa en la matriz C. Si os fijáis en la matriz C, yo no tengo un 0, pero en la fila 2 hay un 1. Entonces, lo que voy a hacer es una permuta, automáticamente. Eso es lo primero que voy a hacer. Y las permutas se ponen así de fácil. F2, 1. Así. O podemos poner en texto F2 por F1. O cambio la fila 2 por la fila 1.
Y entonces ahí es con donde empiezo a trabajar. Y digo 1, 1, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y qué casualidad que ya me queda la diagonal planchada. ¿Vale? Le voy a poner escalonada porque me es más fácil de pintar, no por otra cosa. Como ya tengo ceros debajo de la diagonal, lo único que tengo que contar son filas que no sean todas de ceros. Y en este caso, las tres tienen al menos un número. ¿Vale? Por lo tanto, rango de A, 3. ¿Vale? Os acabo de enseñar tres casos diferentes, ¿vale? Con los que evidentemente hay que tener ojo, que no nos falle, ¿sabes? El tema de hoy, pues yo creo que es 2, lo veo clarísimo. No, 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 no. Siempre operar y cuando tengamos práctica, ahí ya sí podremos decidir, ¿vale? Bien. Y ahora viene la discusión del rango de una matriz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues básicamente anulando en el primer paso el determinante, como va a depender de una variable, pues automáticamente me va a quedar en función de k. Entonces, para esos valores de k, voy a resolverlo por Gauss, el rango. ¿Sí? Y en el último paso, lo único que tengo que hacer es un resumen. Entonces, este ejercicio que cayó en la PEC del curso 22-23, me piden que discuta el rango de esta matriz. Entonces, primer paso, determinante, porque así os lo resumo ya directamente. Primer paso, determinante de esta matriz. Allá vamos. Determinante de A es igual a 1 menos K menos 1, 1, 2 menos K, 2, 2 menos K, 0, 1, 0. Bien. Repito las dos primeras filas. 1, K, 1, 1. Bien. Y allá vamos. Primer término. Se ve perfectamente que es 0. ¿Vale? Voy a poner más. El siguiente ya no. Y el siguiente es 2 menos K por menos 1 por 1. Entonces, eso es menos 2 más K. Bueno, voy a ponerle sí, menos 2 más K. Siguiente. Más. Voy a poner este color 0. Y ahora, este era, digamos, el primero. Menos, y ahora vienen las diagonales opuestas, o sea, las ascendentes. Entonces, el primero es este. 0. Ojo, voy a sumar, que puse el menos delante y abrí un corchete. Entonces, en este caso, tengo 2, o sea, menos 2 menos K por 1 menos K. Bien. Y me queda un último cálculo. Y esto es más, este era menos, pero porque coincidió. Y el último, vamos a hacer que es 0. O sea, no sé ni no tenía que haberme parado tanto. ¿Vale? Entonces, esto es igual. Lo voy a poner aquí por comodidad, no por otra cosa. Entonces, esto es menos 2 más K. Y ahora, menos, aquí aún no rompo el paréntesis. Sí, sí que lo puedo romper. Menos, menos es más. Y ahora, abro paréntesis, 2 por 1, 2. Bueno, lo voy a poner así. Y hago un paso más. Por 1 menos K. Y ahora esto es menos 2 más K. Y ahora hago el producto. Entonces, 2 por 1, 2. Menos 2K, menos K, más K cuadrado. Y esto es igual a menos 2 más K más 2 menos 3K más K cuadrado. ¿Vale? Y ya lo dejo como una ecuación de grado 2, o una ecuación de segundo grado, menos 3K más K es menos 2K, y menos 2 más 2 es 0, y como ya voy a igualar a 0, esto era por condición, ¿vale? Determinante igual a 0, ya tengo prácticamente resuelta la ecuación, o sea, sale directamente las dos soluciones, porque es K
por k menos 2 igual a 0. Entonces, las dos únicas posibilidades que tengo es que el primer término sea 0 o lo sea el segundo. Entonces, ¿qué es el primer término y qué es el segundo? Este sería el primer término y este es el segundo. Entonces, para calcular la primera solución, considero que el primero es 0. Entonces, caso 1 va a ser 0. Y en el segundo, que el segundo término sea 0. El primero no puede ser 0. Entonces, es k menos 2 igual a 0. Por lo tanto, caso 2 igual a 2. Estas son las dos soluciones que voy a tener que evaluar para calcular el rango. Y también puedo decir en este primer paso, aunque luego va a ir al resumen, lo voy a poner, a ver, aquí, nota. Cuando k es distinto de 0 y k es distinto de 2, entonces voy a ponerlo así, entonces el rango de A automáticamente es el máximo. ¿Y cuál es el máximo? 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? Bueno, es cuadrada, entonces también podemos hablar de orden. Es una 3 por 3. ¿Vale? Por lo tanto, coincide el máximo o sea, el número de filas, que es el máximo, con el rango. Es básicamente lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, segundo paso, resolver por Gauss la matriz para los diferentes valores. Entonces, segundo, para k igual a 0. Por lo tanto, la matriz A es igual a 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1, 2, 2, 2 y 0 menos 1, 0. Ojo, yo sé que el rango no puede ser 3 ya. El máximo es cuando no vale esos dos valores, ni 0 ni 2. Pero cuando vale 0 o 2, yo sé que como máximo va a ser 2. ¿Vale? En este caso solo puede ser o 2 o 1. ¿Vale? Entonces, primer paso, operar. Hacer ceros debajo de la diagonal. Entonces, allá vamos. Tengo que hacer 0 aquí, por lo tanto va a ser F2 menos 2 veces F1. Y la primera fila no se toca, menos 1, 1. Y ahora 2 menos 2, 0, 2 menos menos 2, 4, 2 menos 2, 0 y 0 menos 1, 0. Veis que la última fila evidentemente va a quedar 0. Y ya sé que el rango va a ser 2. Ya no tengo que seguir, pero bueno, sigo. Esto sería 4F3. Y ahora, como estoy en la segunda columna, tengo que trabajar con la segunda fila como referencia. Entonces, más, porque tienen signos cambiados, más F2. Entonces, esto es 1, menos 1, 1, 0, 4, 0 y 0, 0, 0. Por lo tanto, el rango de A es 2. Y ahora, para acá, igual a 2. Entonces, A es... Uy, espera, 2. Entonces, 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 1, menos, o sea, menos 1, 1. Vale. Y ahora, 2 menos 2, 0. 2 y 0. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Y 0 menos 1, 0. Si lo hiciéramos por determinantes, vemos que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales. Por lo tanto, sabríamos que el determinante, bueno, evidentemente el determinante va a ser 0, porque estoy sustituyendo por valores que hacen que el determinante de la 3 por 3 sea 0. ¿Vale? Pero ya se ve que va a ser un 2 por 2, porque veo un determinante aquí. Mirad. Pero bueno, he dicho que lo hago por Gauss y sigo por Gauss, porque Gauss nunca falla, ¿vale? Evidentemente estos ejercicios también son sencillos, con determinantes se pueden resolver. Pero yo ya veo este determinante, yo sé que el rango va a ser 2, automáticamente. Pero bueno, si hago Gauss es también por defecto de formación, porque lo vamos a necesitar sobre todo para sistemas de ecuaciones. Pero, insisto, quien quiera hacerlo en casa por determinantes, puede hacerlo, ¿vale? Y luego que me escriba si hace falta, o sea, no hay ningún problema, pero el resultado lo va a tener en este vídeo porque es el mismo, o sea, no hay más.
Entonces, voy a hacer 0, no voy a hacer 0 aquí abajo, solo. Entonces, esto es 2F3 más F2. Y ya sale directo. ¿Vale? Entonces, menos 1, menos 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, el rango de A de nuevo vuelve a ser 2. Y ahora, el último paso, resumen de todo lo que hemos visto. Ojo, que las soluciones anteriores, esto lo podría haber puesto perfectamente con el amarillo. ¿Vale? Para acá igual a 2 y para acá igual a 0. Entonces, como para ambos valores el rango dio el mismo valor, lo que yo voy a hacer es juntarlos en una sola línea, ¿vale? Pero podría hacerlo por separado. Entonces, resumen. Allá vamos. Si K es distinto de 0 y distinto de 2, entonces el rango de A es 3. Y ahora, si K es igual a 0 o igual a 2, el rango de A es 2. Y esta es la solución. Evidentemente con el procedimiento anterior, pero lo que se pide en este tipo de ejercicios es esto. Que queda aquí bien explicadito, que es lo primero que van a mirar y después van a ver el procedimiento. Vale, por norma general, ¿eh? Por norma general. Bien, dicho esto, terminamos la parte de determinantes y vamos a hacer, para que veáis, los ejercicios de la PEC. Este primero lo puse básicamente porque en el anterior calculamos la inversa con el método de Gauss. Y en este caso, pues lo voy a hacer por la adjunta, ¿vale? Por la adjunta de la respuesta. Entonces, voy a ir bueno, rápido. O sea, como ya está del vídeo anterior, lo único que voy a hacer es hacer cálculos un poco ya dándolos por sabidos, ¿vale? Entonces, si yo tengo que calcular A por B transpuesta, este va a ser mi primer paso, A por B transpuesta, esto es lo mismo que 3, 1, 0, 1, 0, menos 1, y a este le doy la vuelta. 2 menos 1, 0, 0, 1, 2. Y entonces esto es 6 menos 1, 5, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2 y 0, 0, menos 2. Ahí está. Evidentemente yo ya tengo práctica, ¿vale? Aunque lo estoy haciendo ahora, no lo estoy copiando de ningún lado, pero bueno, o sea, la experiencia también es un grado, ¿eh? En el tema de los cálculos. Eso no me exime de confundirme, ¿vale? Pero no os voy a publicar nada que esté mal hecho. Entonces yo después corrijo y si no, regrabo, ¿vale? Bien, segundo paso. Voy a necesitar el cálculo de la inversa de C. Entonces, yo automáticamente lo que voy a hacer es determinante de C. Y eso es 2, 1, 0, 1. Y esto es 2 menos 0, que es 2. Entonces tiene inversa, evidentemente nos van a pedir que calculéis el 2 por la inversa de C si no se puede calcular la inversa de C, ¿vale? No suelen hacer preguntas a pillar. Y entonces, ahora, transpuesta de C, 2, 1, 0, 1, y la adjunta de la transpuesta de C. Y recordamos los signos, más, menos, menos, más. Aquí voy a volver a hacer hincapié un poquito, ¿vale? Que no me cuesta nada, posición 1, 1, me cargo, o sea, me cargo no, tapo la fila 1 y la columna 1 y me queda un 1, ¿vale? Ahora, lo mismo para la 1, 2, tapo la fila 1 y la columna 2, me queda otro 1. Fila 2 la tapo, columna 1, me queda un 0, y fila 2 y columna 2, me queda un 2. Y esto es lo mismo que 1 menos 1, 0, 2. Por lo tanto, teniendo todo esto, yo ya puedo calcular la inversa. Y la inversa de C es dividir todo entre 2, ¿vale? Entonces, 1/2 menos 1/2, 0 y 2. Y ojo, que no hay ningún problema, ¿vale? De que nos haga con fracciones. Cero problemas en ese sentido, cero dramas, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta que si veis la inversa de C hay que multiplicarla por 2, por lo tanto esos denominadores se van. Bien, tercer paso y último, opero. Entonces, tengo ABT, bueno, ya lo pongo, AB transpuesta más 2C a la menos 1.
Entonces, esto es 5, 1, 2 menos 2, más 2 por 1 medio menos 1 medio, 0, 2. Esto lo podía haber hecho antes, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. 5, 1, 2 menos 2, más 1 menos 1, 0, 4. Y esto es igual a 5 más 1. Recordad, ¿eh? Este tiene que tener, para sumar matrices, tiene que tener las mismas dimensiones y sumo los elementos que hay en cada posición, o sea, los valores reales que hay en cada posición. Posición con posición, ¿vale? O sea, que la misma posición pero en diferentes matrices. Entonces, 5 más 1, 6. 1 más menos 1, 0. 2 más 0, 2. Y menos 2 más 4, 2. Aquí está la matriz resultante. Este es el resultado del ejercicio. Y esto es la pregunta número 1 de la prueba de evaluación continuada del segundo semestre del año 22-23. Del curso, del año no, del curso 22-23. Vale. Pero ojo, que la cosa no termina aquí, que os traigo más. Entonces, ahora me dicen, estudia el rango de la matriz A según los valores del parámetro K. Nos suena esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, volvemos a poner en práctica. Primer paso, determinante igual a 0. Y ahora, evidentemente, lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Porque así, aunque ya lo tenéis en vídeo, los pasos ya os los puse en el anterior. Entonces, esto es 1, 2, 1 menos K, 0 menos 1, 0, 1 menos K, 1. Y ahora yo voy a ir ya directamente lo que se suele decir, y mal hablado, lo siento, a cañón. Entonces, 1 por menos 1 por 1, menos 1, más 0, menos, esto es un más K por 1 menos K, menos 0 y menos 0. Y esto es igual a menos 1 más K menos K cuadrado. Y como tengo que igualarlo a 0, ¿vale? La condición es determinante igual a 0. ¿Sí? De aquí tengo la ecuación de segundo grado. Entonces, K cuadrado menos K cuadrado más K menos 1 igual a 0. Por lo tanto, K es igual a menos B más menos B cuadrado 1 menos 4AC menos 4 por menos... Uy, pues me sale esto que no tiene solución. A ver si te hago mal. Está bien copiada la matriz, ¿no? 1 menos 1, 1, sí, 0, 0, más... Ah, vale, ya, ya, ya sé dónde está. Eh, que por, por rapidez, yo consideré esto K y es 1 menos K. Entonces, este de aquí... Nada, tiene fácil solución, ¿eh? Es un segundito solo. Esto, lo quito encima. Entonces, esto era más el cuadrado de 1 menos K. Ya está. Entonces, esto es menos 1 más cuadrado del primero, más, bueno, menos doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y ahora esto es lo que igual a 0. Por lo tanto, me queda que K cuadrado menos 2K y ahora menos 1 más 1, pues 0, evidentemente, igual a 0. Entonces, de nuevo, K por K menos 2 igual a 0. Entonces, primera solución, el 0. Y la segunda, el 2. Por lo tanto, segundo paso, resuelvo para K igual a 0. Entonces, allá vamos. Monto la matriz. 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1. Ojo, esta vez lo voy a hacer por determinantes, solo por cambiar, ¿vale? Solo por fastidiar un poco, cambio. ¿Por qué? Porque yo sé que
Si vale 0 o 2, el determinante ya no va a ser 3. Por lo tanto, me voy a buscar un 2 por 2 y con que sea distinto de 0 me llega. Entonces, este ya lo estáis viendo. Este determinante, 1, 2, 0, menos 1, es igual a menos 1 menos 0, que es menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz, la A, es 0. Digo, es 0, es 2, perdón. Ya está. ¿Vale? Y tercer paso, hago lo mismo para acá igual a 2. Entonces, aquí ya 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1. Insisto, el determinante es 0. ¿Por qué? Porque este valor justamente lo calculamos haciendo el determinante igual a 0. Entonces yo sé que el determinante del 3 por 3 es nulo. Por lo tanto, tengo que buscar uno más pequeño que me dé distinto de 0. Y evidentemente vuelve a ser el mismo. 1, 2, 0, menos 1. Es así de fácil, ¿eh? Que nadie le busque 3 pies al gato, ¿vale? Porque no. O sea, es así de sencillo, ¿eh? Menos 1, menos 0, que es menos 1 y es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A es 2. Es muy similar al otro, que hicimos. Y cuarto paso, resumen. Entonces, si K no vale 0 y tampoco vale 2, entonces el rango de A es 3, que es el máximo. Y si K es igual a 0 o, porque coinciden, K igual a 2, el rango de A es 2. En ningún caso va a ser 1. ¿Vale? ¿Qué significa que una matriz de 3 filas me digan que el rango es 2? Bueno, pues que una de ellas es linealmente dependiente a las otras dos. Eso es lo que dice. ¿Vale? Como si fuera una recta, decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y el último. La única diferencia es que evidentemente no voy a hacer lo mismo. En este caso me dicen que comprobar si en la matriz A de la pregunta anterior, que os la pongo justamente debajo, si K vale menos 1, entonces la matriz A es invertible y calcular su inversa. ¿Vale? Entonces, este es el que os decía al principio del vídeo de comprobación de que tiene inversa. Por lo tanto, si K vale menos 1, mi nueva matriz es 1, 2, 0, 0, menos 1, 0. Y como son preguntas cortas, veis que se cuida muy mucho, ¿eh? Se cuida muy mucho de que salga algo sencillo, ¿vale? Para luego meternos en los ejercicios largos. Bueno, relativamente largos. Entonces, yo en este caso, el primer paso que tengo que hacer para calcular la inversa, os voy a poner la formulita aquí a la derecha, que es la inversa de A. Si fuera M, pues la inversa de M, ¿eh? Ningún problema. Es la adjunta de la traspuesta dividida por su determinante. Entonces, primer paso, determinante. Aquí no es igual a 0, que ya no hay incógnitas. Vale, entonces el determinante de A lo voy a hacer, como os dije, un poquito rápido, ¿vale? Porque ya está explicado en los pasos anteriores. Entonces, esto es menos 1, más 0, más 0, menos 0, menos 0. Yo desarrollo los ceros para que sepáis que en una 3×3 hay 6 términos, ¿vale? Pero nada más. Menos 0. Y esto es menos 1. Con esto se comprueba, vamos a ponerlo así, distinto de 0. Por lo tanto, A es invertible. Es decir, que existe inversa. Y lo remarcamos así. Y así, y así.
Ojo, si queréis ponerlo solo en una frase también, igual hasta sería más correcto, ¿eh? Yo como vengo del ala de ingeniería, cuanto menos letra pongamos, entre comillas, mejor, salvo que haya que dar una explicación más allá de lo que digan los números, ¿vale? Segundo paso. Voy a calcular la traspuesta, que no es más que cambiar las filas por las columnas. Entonces, primera columna es la primera fila. 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. No sé, sí, segundo paso. Ahora, adjunta de la traspuesta. Y aquí es donde vienen los determinantes. Entonces, más, menos, más, menos. Mi profesor de álgebra en la carrera, esto lo llamaba el método de la serpiente, ¿vale? Para que no nos olvidásemos. No por otra cosa, ¿eh? Que es más fácil de recordar, quizás. Más, y aquí me colé yo un poco, pero bueno, no pasa nada. Tenía que haberlo hecho un poco más pequeño. Pero bueno, entonces, empiezo a tapar. Entonces, primera fila, primera columna. Menos 1, 0, 0, 1. La siguiente, fila 1, columna 2, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Y ahora 2 menos 1, 0, 0. Ahora, segunda fila, primera columna, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Siguiente, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Siguiente, 1, 0, 0, 0. No es una demostración de que lo sé hacer rápido, ¿vale? Es que como ya está explicado, quiero ir un poquito más rápido. Y ahora este, tercera fila, primera columna, 0, 0, menos 1, 0. Menos 1, 0, 1, 0, 2, 0. Y 2, 0, 2 menos 1. 2, 0, 2 menos 1. Y esto es igual. El determinante, menos 1, menos 2. Este es 0, que tiene una fila de ceros. Este tiene otra fila de ceros. Este es 1, 2, 0, 0 que tiene fila de ceros. Este tiene una columna de ceros. Y este es menos 2. Esa es la junta de traspuesta. Por lo tanto, la inversa de esta matriz, recordemos que el determinante era menos 1. Pues básicamente divido todos y cada uno de los elementos de la matriz por menos 1. ¿Vale? Vamos a poner bonito el paréntesis, porque a veces con las prisas me queda un poco feo. Entonces, al dividir por menos 1 solo cambia el signo. Entonces, 1, 2, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 2. Y subrayamos la solución. Listo. ¿Vale? Y aquí termina el vídeo del tema 2. Cualquier duda, sugerencia o lo que necesitéis, me lo hacéis llegar sin ningún problema, ¿vale? Que yo estoy aquí para echaros una mano. Vale, venga, pues nos vemos en el capítulo 3 de sistemas de ecuaciones. Bueno, o en el que queráis, ningún problema. Venga, chao, chao.